Juan, capítulo 16, versículo 25. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Juan, capítulo 16, versículo 25, dice: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pasó un largo tiempo, según la Biblia, donde no se escuchaba palabra de Dios. Pero Isaías y Jeremías, ellos habían hablado que venía un hombre, que venía el Mesías. Y pasó ese largo tiempo que ya no se oyó absolutamente nada, hasta que apareció Juan el Bautista. Cuando apareció Juan el Bautista, empezó a predicar el Evangelio de Jesús, aún sin conocerlo. Juan el Bautista sabía que había uno que venía detrás de él, el cual dijo que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Para aquel pueblo, todas esas palabras eran palabras extrañas. Palabras que sin el menor de equivocarme, ellos fueron los primeros que empezaron a escuchar de que había un hombre que venía y que él no era digno de amarrar la correa de sus sandalias. No es que él se rebajara, sino que él sabía, Juan sabía, que Jesucristo es el Señor. Arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Y dice que antes les hablaba por alegorías, por medio de parábolas. Que aquella gente
oían la palabra del Señor, pero se quedaban preguntando, ¿qué nos habrá dicho? No alcanzaban por su propia naturaleza, por su propia capacidad, entender aquella palabra que el Señor les decía. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús se dio cuenta de que habían encarcelado a Juan, entonces vino a la ciudad y empezó él a predicar su palabra. Y el mismo llamamiento decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué tan cerca? Está cerca, decían. Y la verdad que el reino lo tenían enfrente ellos. Allí tenían el reino de los cielos con ellos. Pero no alcanzaban ellos a entender. No alcanzaban a ver aquella verdad que tenían enfrente. Y seguían ellos, a pesar que Jesús les hablaba por alegorías, se iban igual para sus casas. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Todos los que estamos en esta sala hemos creído. Amén. Creemos que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es nuestro Dios. Que Él es nuestro Rey de Reyes. Nosotros sabemos, porque la misma palabra nos ha dicho, de que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Todos los que estamos aquí hemos creído y hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Desde ese momento nosotros como seres humanos, como gentiles, pasamos a ser hijos de Dios. Cuando al principio nosotros no valíamos absolutamente nada. Gracias a los judíos, nosotros fuimos escogidos. Ellos despreciaron la verdad. Ellos despreciaron al mismo Dios. No querían nada con el Señor. ¿Será porque en realidad lo conocían? Yo creo que ellos no lo conocían. No lo conocían. Por eso mismo, no creían en su palabra. Jesús, con su gran misericordia, empezó a hacer milagros para que la gente viera que en realidad
al que tenían enfrente era el mismo Hijo de Dios. Amén. Déselo fuerte porque es para nuestro Rey. Jesús, su primer milagro, dice la Biblia, que fue en aquellas bodas de Caná. Dice que estaban en aquella celebración y que su madre se le acercó diciéndole, ya no tienen vino. Él sabía lo que ella le estaba tratando de decir. ¿Por qué le llegó diciendo a él, ya no tienen vino? ¿Acaso él tenía alguna fábrica de vino? ¿Ah? ¿Acaso él tenía barriles llenos de vino por ahí escondidos? Pero su madre sabía quién era él. Sí, aleluya. La gloria sea para nuestro Señor. Su madre sabía quién era. Por eso le dijo a aquellos que estaban allí sirviendo, y le dijo, hagan todo lo que Él les diga. Vino Él y le dijo a los criados, llenen esas 6 tinajas, llénenlas de agua. ¿Verdad? Empezaron aquellos hombres a echarles cantaradas de agua a las tinajas, porque según la palabra que dice que les cabía, no me recuerdo si 4 cantaradas de agua. Bueno, a saber qué tan grandes eran los cántaros también. Sí. Entonces, pero vino y la llenaron. Entonces, viene Jesús y les dijo a aquellos hombres, ahora llévalas allá al maestro de sala, algo así. No me acuerdo de esa palabra, pero algo así como maestro de sala. Entonces, viene y los criados eran los únicos que sabían que aquello era agua, que ya iba convertido en vino, esa era otra cosa. ¿Verdad? Pero cuando el maestro de sala probó aquel vino, le extrañó porque dijo, todos los que sirven vino, él estaba hablando de su fiesta, siempre sirven el mejor, y ya cuando están embriagados sirven el peor. Pero tú, le dijo, has servido el mejor. Amén. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Pero tú has servido el mejor, le dijo. Vinieron sus discípulos, que siempre estaban muy cerca de él. Y claro, se sorprendieron al ver que él había transformado el agua en vino. Y su palabra dice que desde entonces ellos empezaron a creer más en él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito seas, Padre eterno. Sucede de que Jesús sale de esas bodas y empieza su camino. Pero mucha gente se había dado cuenta de lo que él había hecho. Y en el camino se encuentra con un ciego. El Señor sabe nuestras necesidades. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita.
Pero sin embargo así él hace la pregunta y dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Esa persona le dice, Señor, devuélveme la vista. Dice la palabra que él se agachó, agarró este polvito y lo escupió y se lo puso en sus ojos. Se lo puso en sus ojos y le dijo, ve a Siloé, parece que se llama esa fuente, y lávate. El hombre aquel se fue. Y la sorpresa de él fue que cuando entró al agua y empezó a echarse agua en sus ojos, empezó a ver en aquella agua una silueta allí. Empezó a ver la silueta y entre más él se inclinaba, veía con más claridad. Bendito sea nuestro Dios. Que desde aquel principio, él, con el propósito de que la gente creyera quién verdaderamente era él, se vio él como obligado a empezar a hacer sus milagros. Porque la gente en ese tiempo y hasta hoy en día no cree solamente en la palabra. Ellos necesitan que alguien les demuestre. A veces muchos dicen que pueden hacer milagros. Pero también aquí la Biblia nos habla de que habían dos personajes que hacían milagros en el nombre de Jesús. Y en cierta ocasión, por andar ejerciendo ellos, pues los demonios se les pasaron y les tocó que salir corriendo sin ropa. Lo desnudaron y dijeron, a Jesús y a Pablo conocemos, pero a ustedes no los conozco. Jesús dice, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿Cuántos milagros llevaba Jesús para que sus discípulos creyeran en él? Y aún así, Jesús, predicando su santo evangelio, almas convirtiéndose al evangelio. Dice que en ciertas oportunidades más de 5,000 almas se convirtieron al Señor. Más de 5,000 almas vinieron al Señor. Pero él seguía haciendo milagros. Bendito el Señor. Dice su palabra que Israel estaban ciegos porque llevaban en medio al verdadero Dios y ellos no se imaginaron que era el Todopoderoso el que estaba con ellos. Ni lo conocían.
Pero por allá en el camino estaba sentado un hombre ciego, pidiendo limosna. Su nombre, Bartimeo. Cuando éste oyó el bullicio que venía, preguntó, ¿qué está pasando? Y le dijeron, Jesús está pasando por aquí. Ese hombre, sin conocerlo, porque ya ven, no podía ver. Pero cuando él supo de Jesús, cómo llegó ese nombre a sus oídos. Desde que supo en el Señor, él sintió aquella fe, aquella esperanza, que al nomás tenerlo cerca, él iba a ser sanado de su ceguera. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ese hombre, siendo ciego, se paró y con qué seguridad gritó. Y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya cállate, le decían algunos ahí que iban pasando más cerca de él. Deja de gritar. Pero el hombre, con aquella necesidad de poder ver, seguía gritando. A él no le importaban que aquellos lo quisieran callar. Y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús oyó. Imagínense una bladera, una gritazón de más de 100 personas, digamos, por poner una cantidad, no porque a ver cuántos, 5,000 almas ahí rodeando al Señor. Pero él oyó el clamor de Bartimeo y le dijo, tráemelo. Vinieron unos 2 de sus discípulos y llegaron de él. Y le dijeron, levántate, no temas, él te llama. Bendito el nombre de Dios. Él te llama. Y aquel hombre dicen que se quitó su capa, la tiró y caminó hacia Jesús. Ya cuando estaba enfrente de él, le dijo Jesús, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor, le dijo. Este no anduvo así como el ciego de allá de Betesda. Que el de Betesda, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? No, Señor, es que yo no puedo ir allá cuando... No fue la pregunta de Jesús. Pero este sí le dijo, Señor, que recobre yo la vista. Vino, Señor, con su santa misericordia. Le dijo, vete, recoge tu lecho y vete. Tus pecados te son perdonados. Aquel hombre saltaba de felicidad. Imagínense, vivir en una oscuridad. ¿Cuántos años? Pero yo creo que este era de nacimiento. ¿Cuántos años pasó en la oscuridad? Y cuando el Señor se le presentó, tener el privilegio de verle la cara a cada uno, ver la luz del sol. Imagínense qué felicidad tan grande. Entonces, Jesús seguía haciendo milagros.
Pero había otro grupo de personas que no estaban convencidas de lo que él hacía, de quién era él. Gente que intelectualmente eran preparados. Estos eran aquellos sacerdotes que instruían a aquella gente en aquel tiempo. Hombres que representaban una santidad y que no salían del templo. Siempre estaban allí orando. Pero también en el templo ellos se reunían para matar a aquel que andaba sanando enfermos, aquel que le daba la vida. Ellos planeaban matarlo y buscaban la oportunidad. Siempre andaban buscando la oportunidad de poder matar al Señor. ¿Qué hacía el Señor? Milagros, levantar a los enfermos. Eso es lo que el Señor hacía. Y ni aún así creían. Y ni creyeron. Porque si hubieran creído en él, no lo hubieran matado. Dice el Señor: yo he vencido al mundo. Y la verdad de las cosas que sí. Él fue hombre 100% y 100% Dios. Y nunca se contaminó con el pecado del mundo. Estando rodeado del pecado, y él no se contaminó. Él es el único quien nos puede redarguir. Es el único quien nos puede señalar. Pero yo, ¿cómo los voy a señalar a ustedes? Si aquí mismo la palabra me está diciendo que no hay ni uno justo, ni uno hay, dice. No por el hecho de estarle yo hablando la palabra de Dios, yo me voy a creer justo, no, hermanos. No, soy uno más, soy otro pecador más. Que gracias a la misericordia de mi Señor Jesús, estamos apartados del pecado, dice. Porque Él nos llama santos. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, dice. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Sabemos que el Señor Jesús, después de ser sacrificado, crucificado y haber muerto, fue enterrado. Pero esa tumba, según lo que dice la Biblia, el siguiente día estaba abierta. Yo he vencido al mundo, dice su palabra. Con eso nos está invitando que también nosotros podemos ser vencedores. Amén. Dijo el Señor en el principio: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si nos ha hecho a su semejanza, pues nos ha dado todo el poder para que nosotros luchemos
con todos los enemigos que se sobrevengan. No estás solo, dice. Yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mis queridos hermanos, ya hemos oído lo que nuestro Señor ha hecho. Ya les he hablado de algunos de sus milagros. Fueron muchos. Estando Él en vida, estando Él en esta tierra, con un cuerpo de carne como el de nosotros. Hizo milagros. Y sabemos que ni la muerte lo pudo detener. Él sigue haciendo milagros, mis queridos hermanos. Él sigue haciendo milagros. Aleluya, la gloria sea para nuestro Señor. Y Él quiere que ninguno se pierda, que todos seamos salvos, porque para eso Él murió. Si nosotros sabemos que Él murió por nosotros, valga la redundancia, ¿qué podemos hacer? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sabemos lo que el mundo nos está regalando en estos tiempos. La palabra dice que oirás rumores de guerra, terremotos, pestilencias, hambres. Y todo se está cumpliendo. ¿Qué nos quiere decir con que nos haga ver todas esas cosas? Será, como dice uno de los salmos, te enseñaré el camino donde debes andar. ¿Será que eso nos quiere decir el Señor? Si en realidad es eso, pidámosle fuerza. Pidámosle que tengamos buena voluntad de querer hacer un cambio con nosotros mismos. No esperar de una tercera persona que nos quiera cambiar. Solo Dios tiene el poder de cambiarnos. Y nos ha dado la inteligencia para que nosotros la usemos, pero que la usemos a favor, no en contra. Si nos ha dado la inteligencia para que la usemos a nuestro favor, nosotros sabemos, nos damos cuenta cómo trabaja nuestro corazón, cómo trabajan nuestros sentimientos. Nos podemos dar cuenta que hay momentos que no podemos controlar esos sentimientos. No podemos controlar esos sentimientos si nos dejamos ir por ellos. Al grado que no sentimos a qué horas estamos ofendiendo al hermano. Y si Dios nos tiene reunidos en esta noche, como dice, yo he vencido al mundo, nos está haciendo la invitación que nosotros no estamos amarrados, que también nosotros lo podemos vencer con la ayuda de Él. Porque como Él dice claramente, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos de nuestro Dios. Aleluya. Necesitamos que Él nos dirija siempre.
Que su Santo Espíritu no se aparte de nosotros, porque sin Él somos como una hoja a la deriva, sin rumbo, sin dirección. Así es nuestra vida si no tuviéramos la dirección de nuestro Padre Celestial. Sintámonos afortunados de estar aquí, dejando que Él nos guíe. Él jamás nos va a llevar a la perdición. Dice que dos caminos hay, uno ancho y el otro angostito. ¿Por cuál queréis caminar? Uno nos ofrece alegría, nos ofrece grandes emociones, pero todo eso es vanidad. Pero en cambio el Señor nos ofrece un camino angosto, donde dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Seamos uno de esos pocos. Sigamos el camino angosto. Con Cristo, dice su alabanza, es mucho mejor. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias por lo que nos ha permitido. La palabra del Señor y ese poder profético del cielo. Radio a las Naciones desde Oklahoma City. Sintonízala.